días. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a la lectura del libro de Daniel. Bueno, algunos detalles para que podamos meternos en contexto del libro de Daniel. Daniel fue un profeta. El libro de Daniel tiene profecía. El libro de Daniel consta de 12 capítulos. Sin embargo, los 6 primeros capítulos corresponden a momentos históricos en la vida de Daniel y la vida de unos amigos de Daniel que ahora los conoceremos en la lectura. Entonces se da en los primeros 6 capítulos historia, pero esta historia está relacionada precisamente con la historia universal, porque Daniel estuvo relacionado con dos grandes reyes, el rey de Babilonia y posteriormente con el rey persa. Ya estaremos entendiendo estas cosas que estoy dando como detalle. Pero entonces estos 6 primeros capítulos tienen que ver con esa historia y que posteriormente los últimos 6 capítulos tienen que ver con profecía, pero van relacionados con estos imperios anteriores. Así que el libro es excelente, es maravilloso. Creo que es uno de los libros que más me he leído de la Biblia. Y hace mucho tiempo, cuando iniciaba a leer este libro, por eso me lo leí varias veces, cuando iniciaba a leerlo no podía parar de leerlo y me lo tenía que terminar, sea en 1 o 2 días. Si tenía un solo día a tiempo, me lo leía en un solo día, porque son 12 capítulos, porque es un libro fascinante. Un libro fascinante. En la parte histórica me gusta más que la profética, aunque la profética tiene su detalle interesante, ¿no? Porque es muy similar al Apocalipsis. Entonces allí da ilustración al Apocalipsis, y el Apocalipsis da ilustración al libro de Daniel. Están allí unidos, están relacionados, porque son profecías que tienen que ver en parte con esta profecía de los tiempos finales. Por eso le llaman al libro de Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento, que por cierto fue escrito unos 600 años antes de Jesucristo. Imagínate tú esa precisión de profecía. Necesariamente, inevitablemente nos lleva a pensar que Dios tuvo que inspirar tal profecía, ¿cierto? No hay duda de que esa precisión de esta profecía, que vamos a estar viendo los detalles, indudablemente ha tenido que ser un libro inspirado por Dios, de lo cual no hay duda. Y Daniel es un personaje, creo que de los más queridos que hay en la Biblia, tanto así yo creo que también Dios lo estimaba tanto que no puso ninguna cosa negativa de Daniel, aunque debería tenerla, como todos nosotros tenemos cosas negativas. Por ejemplo, hay personajes como Abraham, excelente, pero Dios muestra cosas negativas de Abraham. Y no voy a estar mencionando ahora por temas de tiempo. Moisés también tuvo cosas negativas. David también se nos habla de cosas negativas. El mismo Job, allí se muestra como que esa lucha de Job y como de la depresión, y esa que también tiene sus facetas como de debilidad. Y así te podía mencionar casi todos los personajes de la Biblia, pero Daniel es uno de los personajes que Dios, pues como ese cariño que él tenía por ser uno de sus siervos amados, no menciona cosas negativas de él, que debería tenerlas como todos, ¿no? Y el otro que también es José, que tampoco se le mencionan así como cosas negativas de José, pero mucho más se ve limpia esa hoja de vida de Daniel, se ve toda limpia. Pero bueno, sabemos que tenía algunos errores, porque todos somos pecadores, ¿no? Incluso de ahí de pronto se hieren algunos, pero María también fue pecadora. María pues nació como mujer, ser humano, y seguramente tenía su debilidad, habrá cometido algún pecado, porque todos los hombres hemos pecado. No hay ningún hombre que no haya pecado. Por eso aquella famosa frase que no haya cometido pecado, que tiene la primera piedra. Nadie tiró piedra porque todos hemos pecado. María, Daniel, José, todos ellos también, por muy excelente vida que hayan tenido,
también necesitaron del Señor Jesucristo, de su muerte, de su sacrificio, para poder ser salvos. Porque la salvación es por ese sacrificio, por la fe en Cristo Jesús. Y necesariamente necesitamos un sacrificio. Así que Daniel es alguien excelentísimo. Bueno, te cuento el libro de Daniel, que fue escrito en 2 idiomas, en hebreo y en arameo. El capítulo 1 de Daniel fue escrito en hebreo. Después, el capítulo 2 al 7 fue escrito en arameo. Y del 8 al 12 fue escrito también en hebreo. Inicia en hebreo, el primero, y después los capítulos siguientes, del 2 al 7 en arameo, y del 8 al 12 en hebreo. Entonces, esto pues también indica que hay una secuencia en esos libros, ¿no? Que fueron escritos en el mismo idioma. Se nos da una certeza de que están como que cronológicamente conectados. Eso también ayuda al estudio. Bueno, el arameo era más bien un idioma que salía ahí de Babilonia, de los caldeos, de Sumeria, que fue una de las primeras civilizaciones de la humanidad, la consideran la primera civilización. Sumeria, de allí sale también Babilonia. Entonces es interesante ver que estos 2 idiomas, en cambio el Apocalipsis fue escrito en griego, que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Qué más te cuento? Bueno, para que te ubiques cronológicamente, te voy a mencionar algunos personajes en la historia para que tú te ubiques cuándo se dio la historia de Daniel. Por ejemplo, Noé, el diluvio, más que todo, fue dado 2100 años antes de Jesucristo. Abraham existió en el año 1800, te dando números cerrados como para poderlo entender mejor, ¿no? Seguramente hay unos numeritos allí hacia arriba, hacia abajo, pero dándote números cerrados. Por ejemplo, Abraham fue 1800 años antes de Jesús. Después vino Moisés, 1500 años antes de Jesús. Después vino David, 1000 años antes de Jesús. El rey David, 1000 años antes de Jesús. Pues entonces el tiempo de los reyes, cuando ya Israel se estableció, guiado primero por Moisés y después por Josué, se establece la tierra prometida. Surge este rey David, establece el reino, Salomón lo consolida, y después sucesivamente viene de la descendencia de David, de la descendencia de Salomón, hijo de David, empiezan una serie de reyes a gobernar en Israel. Pero muchos, la mayoría de estos reyes, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y asimismo el pueblo, que se dejaba influenciar por el liderazgo de estos reyes y falsos profetas que también se levantaron en aquellos tiempos, respaldando la maldad de estos reyes que hacían cosas malas. Ciertamente hay sus excepciones de reyes que fueron agradables, hicieron lo recto delante de los ojos de Dios, pero la mayoría hizo lo incorrecto. Y esto llevó a que hubiera una decadencia en Israel en cuanto a la moral, a la ética y especialmente en lo espiritual, porque dejaron ingresar la idolatría, o sea, adoración de otros dioses de los pueblos vecinos. Entonces, esto disgustó a Dios, y conforme a lo que está dicho en Deuteronomio, no sé quién ha seguido de ustedes la enseñanza los domingos, que estamos hablando en Deuteronomio, que habla de la bendición y habla de la maldición, y les dice que si ellos no cumplían el pacto con Dios, entonces ellos iban a recibir una maldición. Deuteronomio fue escrito por Moisés, ¿cierto? Fue antes de entonces el tiempo de los reyes. Y Dios le había hecho ese pacto allá en los tiempos de Moisés, de Josué, cuando conquistaron la tierra prometida. Ya aquí están en la tierra prometida, ya tienen un reino. Salomón lo extendió grandemente, y ya sucesivamente han venido otros reyes. Sucede también que hubo tanto conflicto en Israel que el reino de Israel se dividió en 2, lo que es llamado el reino del norte, aunque algunos también lo conocen como Israel, el reino del norte y Judá. El reino del norte tenía 10 tribus de las 12 tribus de Israel, y Judá tenía 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín.
la tribu sacerdotal, la tribu de Leví, perdón. Entonces estaban las 12 tribus, 10 y 2 tribus se habían dividido. Las primeras 12 tribus cayeron ante el imperio asirio y Judá había resistido porque hubieron unos reyes que Dios le agradó y pudo sostenerse más tiempo antes de caer. Posteriormente, 100 años después, digamos que el imperio asirio cayó ante el imperio babilónico y el imperio babilónico sí vino y arremetió contra Judá, porque ya la maldad había crecido. Dios permite que Babilonia conquiste Judá, y aquí es cuando se está dando esta historia. Hubieron 2 periodos, porque hubo un rey, que aquí lo menciona, el rey Joacim. El rey Joacim, primeramente, cuando Babilonia llega, ya él era vasallo de un rey de Egipto. Y entonces Babilonia, digamos que repele a Egipto y se queda él con el vasallaje de Judá. Sin embargo, a los 3 años, Joacim se le ocurre la maravillosa idea de rebelarse contra Babilonia, y vienen los babilónicos y definitivamente lo derrotan completamente. Hacen un asedio, sitian la ciudad y duran muchos años allí. Algunos dicen que hasta 10 años en esa lucha de Judá contra Babilonia, porque bueno, tenían buenas murallas, buena defensa, pero fueron sitiados, así que la alimentación, el agua, todo se complicó y la gente murió de hambre, se dieron atrocidades de canibalismo, todo lo que las maldiciones que fueron expresadas en el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio, que si usted la leyó conmigo, eran terribles. Todas esas maldiciones, o la gran mayoría de esas maldiciones, cayeron sobre ellos y se dio como una realidad, una verdad. Entonces, estamos en ese periodo de conquista de Babilonia sobre Judá y empieza este relato de Daniel. Entonces ya estamos ubicados en el tiempo. Entonces Daniel fue 600 años antes de Jesucristo. David, 1000 años antes, y Daniel aproximadamente 600 años, ¿cierto? Realmente cayó en el año 1587, cayó Babilonia, Judá, ante las manos de Babilonia. Entonces vamos a leer, ya con esta introducción, ya estamos ubicados, digamos, en el tiempo, ya conocemos algo del autor, que era un profeta, ahora nos tiene más detalle de él. El libro está dividido en 2, una parte histórica y una parte profética. Bueno, entonces vamos a leer este libro, que como te cuento es fascinante, pero pues que Dios nos dé esa sabiduría para poderlo disfrutar. Daniel capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, el rey que te estaba hablando, en su tercer año, dice de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Fíjate que aquí dice que el Señor lo entregó en sus manos. Ayer precisamente hablaba con un grupo de discipulados de la soberanía de Dios. Sí, Satanás tiene poder y tiene influencia y él tiene sus planes, Satanás. Y nosotros también tenemos libre albedrío y tenemos nuestros planes. Sin embargo, nada se escapa de la soberanía de Dios. O sea, tú tienes una autoridad y una soberanía mínima, o sea, una autoridad, una voluntad propia. Sin embargo, Dios es soberano sobre todo. Y el plan de Dios está por encima de nuestros planes y de los planes de Satanás y de cualquier cosa, ¿no? Así que lo que Satanás haga es porque Dios se lo permite. Y a veces también porque nosotros también permitimos que Satanás haga cosas en nuestras vidas y Dios pues dice, bueno, allí actuará Satanás en algunas personas que se dejan influenciar por él, ¿no? Pero realmente Dios es soberano y lo bueno es que Dios a nosotros sus hijos nos da discernimiento para poder diferenciar y distinguir que es Satanás el que está influenciando y que Él nos protege y nos guarda. Sin embargo, hay que estar atentos de estas cosas. Pero aquí lo que quería resaltar
de que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, a las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Ok? Se entiende que en este momento Nabucodonosor era príncipe de Babilonia. Al parecer, según datos históricos, todavía estaba su papá, pero al poco tiempo murió y realmente Nabucodonosor tomó el trono de Babilonia. Y dice que también tomó parte de los utensilios de la casa de Dios, del templo, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fue algo, creo que humillante, ¿no? Haya entrado al templo de Jerusalén, al templo que había construido Salomón, y que haya tomado los utensilios, eran utensilios de oro, de elementos preciosos, y se lo llevó a su Dios, en honor a su Dios. Creo que fue algo vergonzoso para el pueblo de Israel. Para Dios a la larga no, porque a la larga Dios sabe que es un Dios soberano, y bueno, que trató de ofenderlo es aquel hombre poniendo por encima a su Dios que a él. Pero bueno, era un hombre que no conocía verdaderamente al Dios de Israel. Pero vamos a ver en la historia de Daniel, y si llega a conocerlo, y a proclamarlo el Rey de Reyes, el Dios de los dioses. Entonces, pero es interesante cómo inicia esta historia, allí mostrando esta soberbia, este ímpetu de este rey. Allí, bueno, un rey, fueron bárbaros, los babilónicos iban arrasando con todo. Arrasaron con unos que eran también bárbaros, que fueron los asirios, y vencieron los asirios. Así que si hablamos de barbaridad, no sabemos cuál de los dos fueron más bárbaros, los asirios o los babilonios. Así que fueron tremendos pueblos guerreros. Y se sentían pues los dueños del mundo. A la larga también vencieron hasta Egipto, para que ocuparon bastantes territorios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, o un eunuco son sirvientes que están allí en el palacio real, y son eunucos porque le fueron cortados sus miembros genitales y no pueden reproducir, no pueden tener relaciones sexuales, por lo menos con su miembro viril. Y esto porque estaban en el palacio, y estos reyes tenían harenes, tenían esposas, concubinas, y por supuesto querían evitar que estos hombres que estaban en el servicio del rey pudieran tener relaciones sexuales con estas mujeres. Era una forma de protegerse allí de la infidelidad, porque un hombre, a veces tenía algunos que tenían 1000 mujeres. ¿Cómo iban a estar con 1000 mujeres? Y yo creo que no les alcanzaba un año para estar con 1000 mujeres. O sea, era una barbaridad, algo realmente loco. Entonces, por supuesto, allí estaban expuestos a la infidelidad de sus esposas y concubinas. Entonces tenían a su cargo gente que eran eunucos, gente que no tenía sus miembros. Entonces aquí cae Daniel, y afortunadamente también Daniel era eunuco, así que, y sus amigos. Por eso Daniel no se habla de que se casó ni que tuvo hijos. Daniel entonces murió soltero y virgen. Bueno, y dice, y dijo el rey Nabucodonosor a su jefe de eunucos llamado Aspenaz, que trajera de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, mira, de los mejores, de buscar entre los príncipes, de la genealogía del rey David, y que trajera muchachos, este joven, en quienes no hubiera tacha alguna, de excelente comportamiento, de buen parecer, para que fueran hermosos, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría. La gente que estaba preparada allí por los reyes y por la corte de Israel. Bueno, también tenía su rey, también tenía sus príncipes, y también tenían este sistema de los reyes, siempre eran bien preparados, conocían incluso otros idiomas, conocían de la geografía que ellos por lo menos se les permitía, conocían de la historia, sabían leer. O sea que era gente
preparada a la que estaba en los palacios. Tenían ese privilegio. Y dice que escogiera entre ellos los muchachos que no tuvieran tacha alguna de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen conocimiento, de buen entendimiento, o sea, pilosos, inteligentes e idóneos para estar, o sea, que también tuvieran carácter, de que si el rey lo llamaba, no era gente temblorosa, ni gente nerviosa, no, gente alta para estar delante del rey, gente idónea. ¿Por qué? Porque el rey lo iba a preparar para que fuera su consejero. Se necesitaba gente idónea para estar en el palacio del rey y que se les enseñara las letras y la lengua de los caldeos, su historia, su lengua, sus costumbres. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía. De la misma comida que tenía el rey se le debía dar a estos hombres o muchachos escogidos de entre lo mejor que había en Israel. Y por supuesto, entre los otros pueblos conquistados, ¿no? Estaban los mejores, los príncipes de los otros reinos conquistados, y ahí se estaban incluyendo ahora este grupo de los príncipes de Judá, de la tierra de Israel en general, ¿no? Ya te dije que estaba dividido en dos, ya una parte había caído y Judá terminó cayendo al final también ante Babilonia. Pero ya era la representación de Israel como tal, ¿no? Entonces, escogieron lo mejor de Israel, de la tribu de Judá y de lo que había quedado allí de todo ese reino de Israel. Y dice, le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino con que él bebía, y que los educara durante 3 años, 3 años ahí de capacitación intensa, para que al fin de ellos, o sea, de estos 3 años, se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, nuestro personaje principal, por lo menos en esta parte de la historia, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse, pues y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, casi no vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros, haré que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Belsasar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Le dijo Daniel a Belsasar, mayordomo que estaba allí, y le digo: te ruego que hagan la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber, y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tu siervo como veas. Bueno, te explico algo aquí de esta lectura que hemos tenido. Fíjate que pareciera que era un privilegio comer lo mismo que comía el rey, ellos no podían comer. Sin embargo, Daniel y sus 3 amigos deciden no contaminarse con esta comida. ¿Y de qué manera? Pues Dios en el Antiguo Testamento le había dado una lista al pueblo de Israel de lo que podían y lo que no podían comer, ¿cierto? Esta lista, hoy conocemos que estos son los animales, digamos, que son aptos para comer. Y había otra lista de animales no aptos para comer. Por ejemplo, el murciélago, ahí estaba en la lista de los animales que no son aptos para comer. Por ahí hay una teoría de que
Pues el virus, el COVID, viene de un murciélago, sea que se lo comieron, sea que lo tocaron, o sea que de alguna u otra manera él contaminó algunos de los alimentos de las personas que lo consumieron. Esa es una de las teorías, ¿no? Creo que todavía no hay la seguridad de dónde provino el COVID, porque hay bueno, que dicen que es de un laboratorio. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de esas conspiraciones o no. Pero lo que te quiero decir, y retomo el tema, es de que Dios ya le había dado cuáles eran los alimentos aptos para comer, los animales aptos para comer y los que no eran aptos para comer. Y tú puedes encontrar esa lista ahí en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y de la forma que también había que comerlo. Yo le digo, los animales tienen que desangrarlo, tenían que ponerlo y desangrarlo como nosotros lo hacemos, ¿cierto? Si alguien está en el campo y quiere comerse una gallina, pues la degolla y después la desangra. Bueno, esa costumbre viene de la Biblia. ¿Por qué? Porque la sangre tiene su contaminación y cuando se coagula, pues tiene su perjuicio para la salud. Por eso no es bueno comer morcilla, porque es pura sangre. Y la sangre tiene sus enfermedades ahí, digamos, intrínsecas, ¿no? Que tiene ella, que tiene la sangre, cuando se coagula y todas estas cosas. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de alimentos. Y por ejemplo, ahí estaba, que tú conoces, el cerdo, que es un animal que Dios le dijo a su pueblo que no comiera, porque el pueblo pues, traía mucha grasa, traía parásitos y ciertas cosas, y Dios le prohibió a su pueblo comer de ese animal porque él quería tener un pueblo sano, y por eso somos un pueblo sano e inteligente. Nosotros como comemos de cuantas cosas, no somos tan sanos ni somos tan inteligentes. Así que la alimentación es clave. Entonces, y entre otras cosas también, siempre estos animales eran ofrecidos a sus dioses, ¿no? A los dioses de los babilónicos. Entonces había una parte espiritual y había una parte también en la parte de gastronomía, la comida, la alimentación, que no era la mejor y que Dios le había dicho a ellos que no, al pueblo de Israel que no comiera. Entonces cuando ellos se vieron enfrentados a que tenían que comer esa comida, decidieron o pidieron no contaminarse con la comida del rey. ¿Ok? Entonces le pidieron al rey, al que estaba encargado de la comida, hicieron una prueba de 10 días, que mirara a ver qué pasaba si en esos días ellos tenían mejor o peor aspecto que los otros que estaban allí, de los otros pueblos, y que comían la comida del rey, a ver cuál de los dos tenía mejor semblante. ¿Ok? Y dice que en versículo 14 que bueno, este mayordomo consintió con ellos en esto, porque Dios puso gracia, dice, lo leímos, que Dios puso gracia en Daniel para con este mayordomo y con digamos, el jefe de los eunucos. Y consintió con ellos y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mersar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba solamente legumbres. Ya era como una comida más vegetariana, para no comer de esos animales que ellos no debían comer, o no. La ley le había guiado a no comer, y no querían ofender a Dios comiendo estas cosas, y mientras lo podían lograr, ellos pusieron a prueba, ¿no? Dios lo respaldó, y esto permitió que ellos pudieran continuar con sus sanas costumbres, porque la idea de los babilónicos era meter la costumbre de ellos y contaminarlos con su cultura. Pero bueno, aquí los muchachos estaban renuentes de dejarse contaminar de esas malas costumbres y que los alejaba de las costumbres que Dios les había dado. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, ciencia, todas las letras y ciencia. Fíjense que Dios les dio. ¿Quién se los dio? Dios. ¿Qué les dio? Les dio conocimiento e inteligencia. Sí, que el conocimiento y la inteligencia dependen de la voluntad de Dios. En todas las letras, en ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los llevara,
o sea, los 3 años de preparación, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos. Y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías. Eran los mejores, los más sobresalientes, pues permanecieron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores. Imagínate, no 2 veces mejores, sino 10 veces mejores que los magos y astrólogos que habían en todo su reino, o sea, todo su grupo de sabios, porque eran llamados magos, astrólogos, estudiaban las estrellas, estudiaban la historia, incluso ciencias ocultas, como magia, brujería, allá había de todo, porque a ellos les gustaba mucho de consultar a los espíritus. Entonces los reyes se rodeaban de todo tipo de personas que les dieran consejos y cosas del futuro. Entonces tenían este grupo de personas. Así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El rey Ciro fue un rey persa que, digamos, los persas conquistaron después a Babilonia. Y todavía en ese imperio siguió Daniel, pero eso es una historia que veremos más adelante. Bueno, esa es la lectura del capítulo 1 de Daniel. En el capítulo 1 de Daniel, sobre todas estas cosas que vimos, el versículo clave, y el que más nos gusta a nosotros los cristianos, es el versículo 8. Y te lo repito para que lo guardes ahí en tu corazón. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Okay? Esa es la frase que más nos gusta. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con lo que él bebía. Bueno, esa primera parte, propuso en su corazón no contaminarse. Nosotros estamos en un mundo, estamos inmersos en un mundo, y ya cuando estuvimos viendo el Apocalipsis te expliqué que en este mundo está el reino de Satanás y el reino de Dios, el reino de Cristo, que vino con Jesucristo aquí en la tierra. Antes solamente todo estaba dominado por Satanás, pero vino el reino de los cielos aquí en la tierra y empezó a abrirse espacio aquí en la tierra. Mi vida, mi familia, todos los cristianos, tú, tu familia, ya somos parte del reino de Dios y ya es territorio que Dios ha ganado aquí en la tierra. Tenemos que seguir expandiendo el evangelio. Entonces, estamos inmersos en este mundo, ¿cierto? Mundo contaminado. Y cuando hablamos de mundo, hablamos de planeta, pero también, de acuerdo al contexto, cuando se habla de mundo, se habla del sistema de gobierno que está bajo el gobierno de Satanás. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando del Apocalipsis, dijimos que había un sistema religioso que estaba guiado y gobernado por Satanás? Bueno, además del sistema religioso, todo el sistema, digamos, está gobernado por Satanás, en la política, en la economía, en todo, que está bajo la autoridad y el dominio de Satanás, y nosotros estamos allí en contacto con esto, y el mundo nos ofrece cosas que para nosotros son de deleite, de placer, pero que son pecaminosas. Y Dios, con este pasaje, nos invita a que también propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con estas cosas del mundo, que tiene su rey, ahí como si fuera Nabucodonosor, Satanás ahí gobernando sobre todo este mundo, y nos ofrece cosas que van en contra de la costumbre que Dios nos pide tener, o con la vida o estilo de vida que Dios nos invita a tener. Ciertamente estamos inmersos en una cultura, digamos, de nuestro país, de nuestras regiones, ¿cierto? Y tenemos costumbre de esto, pero estas costumbres que sean negativas no deben reinar en nuestra vida. Más bien nosotros debemos impactar con nuestro estilo de vida en esta cultura. La gente hace mucha énfasis en la cultura y valora mucho la cultura. Y no está mal hasta cierto punto, pero con nosotros como cristianos debemos entender que como ciudadanos del reino de los cielos prácticamente tenemos también una cultura, un estilo de vida que Dios nos marca, y ese es el que debe primar en nosotros. Nosotros estamos en el reino de los cielos, ¿cierto? Somos embajadores en esta tierra tratando de llamar gente al reino de los cielos. O sea que nosotros ya venimos de nuestra propia ciudadanía celestial.
y por lo tanto nosotros debemos tener unas características que tienen que ver con nuestra ciudadanía celestial. Debe ser una costumbre, una forma, un estilo de vida que viene precisamente de vivir en este mundo, en esta vida cristiana. Así que la invitación es a que quisiera profundizar este tema, pero bueno, ya se nos ha ido el tiempo por todo el preámbulo que hicimos, ¿no? La introducción, las explicaciones, pero hay mucho que hablar de este tema de no contaminarse. Allí es muy precioso este tema y podemos, digamos, ahondarle un poco más mañana, y allí continuamos entonces con la siguiente lectura, porque este tema es lo clave, es lo importante, y podemos mañana hacerle un poquito más de énfasis y poner esto como una base para todo el estudio, que es lo fundamental, es clave este primer capítulo. ¿Ok? De mañana le damos un repaso al capítulo 1, ya un poco más rápido, porque ya dimos una base introductoria a la lectura de este libro, que nos quitó un poco de tiempo en el análisis ya del mensaje que tiene el capítulo 1. Pero ya nos dimos un alumno ese versículo tremendo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es una frase que constantemente queda en la mente de uno, porque es una frase preciosa. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y a veces también cuando hay propuestas indecentes ahí en el mundo y uno recuerda, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Señor, yo también propongo en mi corazón no contaminar. Amén. Bueno, entonces vamos a dejar hasta allí. Mañana continuamos. Precioso el libro, ¿no? Precioso esta historia, tremenda. Oye, tiene maravilloso en la parte histórica, en la parte del drama, ¿cierto? La narrativa, excelente. Este libro, les digo que es tremendo, es espectacular. Bueno, ahí termino de saludar a los que se añadieron. Ayúdanos, Dios, y danos tu bendición y tu protección. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.